Cuando los empresarios no son los particulares, ¿cuál es la consecuencia? Exacto, Maxi. Estamos con Maxi Pérez conversando un poco y a través de la conversación que hago con él, la estoy haciendo con todos ustedes para hacer lo más didáctico posible. Si el mundo empresarial no es el producto natural de la propiedad de ciudadanos o de habitantes de un país, no es el producto de la propiedad privada de cada quien, ¿de quién va a ser esa propiedad? Del Estado, claro. Del Estado. Exacto, Maxi. Si no hay propiedad privada, ¿quién va a ser el propietario? El Estado, claro. Pero el Estado es una abstracción. En verdad es una tecnología de poder que puede ser una tecnología benigna o maligna. La historia ya lo demuestra. La historia es un enorme campo empírico demostrativo de las distintas teorías de Estado. Los estados concentradores de poder político y estados abarcativos de actividades económicas, culturales, de enseñanza, actividades industriales, son estados totalitarios, están modelizados bajo una idea que concibe al Estado como el dueño y señor del destino de esa sociedad organizada a través de esa tecnología de poder que es el Estado. El Estado nazista, el Estado fascista, el Estado comunista o el Estado socialista comunista, lo mismo. Unión Soviética, la Rusia soviética, la Europa del Este alineada a todo ese mundo soviético, comunista, la Cuba comunista, la Cuba castrista, la Venezuela actual de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez Frías. Son estados totalitarios que detentan el poder, el patrimonio y el ejercicio del poder político y del ejercicio y el poder económico del patrimonio estatal. Pero en verdad, el Estado es una abstracción, una tecnología, y el Estado pasa a convertirse en gobierno. El gobierno totalitario se consubstancia con la estructura del Estado y los verdaderos patrones y propietarios de ese modelo estatizador son los gobernantes. Son los Nicolás Maduro, los Diosdado Cabello, la familia Castro en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua. En el kirchnerismo, Cristina quería seguir y seguir adelante para ser prácticamente la propietaria de Argentina, no solo de Tierra del Fuego, que fue el primer proyecto con su marido, ser los propietarios de Tierra del Fuego y de Calafate y de toda esa zona, y después siguieron y pretendían ser los dueños propietarios del Estado argentino, no solo robando dinero, sino robando institucionalidad, porque acá el robo más grande es cuando te quitan el derecho de propiedad, cuando el Estado te dice, se terminó el derecho de propiedad. Y siempre van por la misma vía. En este proceso populista revolucionario, en este proceso que lleva décadas, que está instalado desde las décadas del 90 en América Latina, concretamente con la inauguración del Foro de San Pablo en 1990, y comienza con la primera gran revolución pro Foro de Sao Paulo, que es la revolución bolivariana de Hugo Chávez Frías, en 1998. De 1998 al 2024 hay todo un proceso de un populismo revolucionario que tiene un sello ideológico, el comunismo, socialismo del siglo XXI. El populismo es una estrategia, es el discurso, el mensaje dado al pueblo como una alternativa de poder a nivel nacional de parte de las izquierdas marxistas organizadas como coaliciones en cada uno de nuestros países y a su vez internacionalmente organizadas desde el Foro de San Pablo, que es la Internacional Comunista, que plantea toda la doctrina política, económica y social del Estado a llevar a cabo, donde ahí está todo el plan doctrinario, la receta doctrinaria, en ese documento llamado Socialismo del siglo XXI. Ese documento lo replican
en las bases programáticas del Frente Amplio, que trasladan ese modelo socialista comunista hacia un modelo de gobierno que en verdad lo que está pretendiendo siempre desde el Frente Amplio es construcción de poder político y construir un nuevo Estado, un Estado cada vez más social marxista, un Estado social marxista, no el Estado de Derecho republicano democrático. Entonces van por la misma vía, la vía populista, que es esta guerra civil legal. Ventura que viene y te dice, tenemos que poner un coto a las transferencias de los distintos negocios porque es la manera de evitar el lavado del dinero. Cualquier cosa, cualquier mamarra, cualquier verdura tira. Si fueran productores de verduras serían millonarios. O si fueran productores de fruta, pues tiran cualquier fruta. Más que la de la bebida famosa, con la publicidad del que tira fruta. El lavado de dinero se combate por otro lado, Ventura. Es la Ventura desventurada, la senadora comunista del Frente Amplio. Pero después tenés por otro lado al director del BPS, Ariel Ferrari, que de velocidad no tiene nada, sino que es muy rápido, sí, para incorporar ideas comunistas y plantear la exoneración tributaria de los patrones, de las patronales y empresas en los aportes al BPS, generando inestabilidad institucional, inestabilidad a la protección financiera y va a provocar un efecto económico inmediato que es la retracción de los empleadores, pues dicen, no, ahora tengo menos exoneraciones y cada empleado que yo asuma tener me, me exige más pago, más gasto. Entonces van a emplear menos, más trabajo por la vía ilegal, empleo, digamos, en el mercado negro de producción, mercado negro del empleo. No va a darse el crecimiento necesario de la economía uruguaya por la vía legal, por lo tanto, Uruguay o ahoga empresas que se allanen a esos cambios hasta donde puedan, otras se van a ir, se van a retirar y otras van a contratar en negro o directamente no van a contratar trabajadores y surgirán empresas piratas que trabajan en el mercado negro. Por lo tanto, ¿qué se da? Una retracción económica muy fuerte, un proceso recesivo de la economía uruguaya, porque perdió estabilidad institucional, por lo tanto, ¿qué perdió? Previsibilidad, perdió confianza, como ya la estaba perdiendo con el plebiscito comunista del PCNT. Orsi y Odone discutiendo si van a poner más impuestos o no, y si es conveniente o no hacer un ajuste de los combustibles mes a mes. Ahora dice, se ve que le dijeron que diga, en una nota de la diaria, dice Yamandu Orsi que no ve nada conveniente hacer un ajuste mes a mes de los combustibles. Y no es nada conveniente, Orsi, porque los combustibles te va a marcar el precio de paridad a las importaciones según la cotización del barril, del Brent, que es el que compra Uruguay, del barril del petróleo y la cantidad de barriles que tenés que comprar en el promedio de barriles que hay que comprar para producir el combustible que hay que producir, que además se compra por adelantado. Uruguay nos está cobrando ahora precios de un combustible comprado hace tiempo. Y el nuevo combustible que compre, el nuevo petróleo, es para hacer acopio. Pero además Uruguay no tiene grandes depósitos para hacer reservas de petróleo. Tampoco invirtieron en esa infraestructura durante el Frente Amplio. 15 años. Siquiera invirtieron en una planta potabilizadora de agua con el fenómeno del calentamiento planetario y todo ese ambientalismo que ustedes también profesan y pregonan por doquier. No hicieron una reserva de agua para potabilizar, siquiera eso. Y no tenemos plantas de almacenaje importante de barriles de petróleo tampoco, porque ustedes no invirtieron. Como no invirtieron en caminería, no invirtieron en puentes, no invirtieron en puertos, no invirtieron siquiera en escáneres, no tenían escáneres los puertos de Montevideo, por los que se fugaban las toneladas y toneladas de droga, las toneladas y toneladas de cocaína. Pero sí tenemos un país productor de droga con José Mujica. Un país narcotraficante y narcoproductor, porque produce la marihuana, compra las semillas, hace la siembra y la cosecha, la produce, la empaqueta, le pone el código QR, las distribuye por las distintas farmacias y cobra el dinero de quienes son los empresarios de la marihuana, entre ellos Mujica. Vamos a dar un informe de quiénes son los empresarios de todas las plantaciones, cosecha,
asesoramiento tecnológico, asesoramiento agropecuario, cálculo de mercado, distribución, empaquetado, encintado, código QR, POS y cadena económica de la venta y distribución de la marihuana. Entonces están mintiendo todo el tiempo están mintiendo y hablando de qué, de un ajuste fiscal, pregunto, o ya de un ajuste estructural, de un cambio más profundo de la economía, que mañana lo voy a narrar y lo voy a poner en pantalla cuando conversemos este tema con Nahuel Esperanza. Pero es evidente que estamos ante una gran batalla cultural y en este caso, te repito, una batalla cultural en lo jurídico, financiero y económico. Y tiene que ver con esos tres círculos, la legitimidad filosófica, la legitimidad social y la legitimidad jurídica, que son los tres grandes ámbitos o círculos de la legitimación en democracia. Lo que la sociedad legitima luego presiona a que el sistema político legitime y quede como una política de Estado. Es evidente que este tema no ha sido resuelto a través de los siglos, el tema de la libertad. La libertad está a prueba y está más a punto de morir en nuestro país que de tomar vigor. Sin embargo, a nivel regional hay un renacimiento de las ideas de la libertad, con Javier Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, la posibilidad bastante cierta de que Bolsonaro vuelva a ganar en Brasil, el gobierno liberal de Paraguay y ahora, por supuesto, la cereza en la torta, que es el gobierno de Donald Trump, que propone un modelo de Estado productivo, liberando los mercados, exoneraciones impositivas, estímulos a la inversión, estabilidad institucional, desregulación administrativa, lo mismo que está haciendo Milei. Milei está haciendo un impacto enorme en ese sentido. Y mañana te voy a hablar de este tema, y lo vamos a conversar con Abuela Esperanza, qué significa un ajuste estructural como el que está haciendo Milei, que es un ajuste estructural benigno, positivo. No es solo un ajuste fiscal, está haciendo un ajuste estructural porque está reestructurando el basamento jurídico, financiero, contable, económico, como modelo para provocar, producir un modelo económico de desarrollo en Argentina, dando la estabilidad de un Estado de Derecho. Eso que se plantea en el Foro Madrid. Si no defendemos la democracia, la república y el Estado de Derecho, vamos fritos. Completa perversión de la ley, dice Frédéric Bastiat, otra vez aparece el amigo, en este libro La Ley. Fíjate que parece que nos estuviera hablando ahora este eminente escritor, economista, empresario, ensayista, político, francés de primera mitad del siglo XIX. Por desgracia, es mucho lo que falta para que la ley esté encuadrada dentro de su papel. Ni siquiera cuando se ha apartado de su misión lo ha hecho solamente con fines inocuos o defendibles. Es decir, cuando la ley se aparta de su rol natural, de lo que es su rol eminentemente técnico, científico, en el marco de un Estado de Derecho, no solo se aparta bajo la buena voluntad de otros afanes ideológicos, de una voluntad revolucionaria convencida, aunque equivocada, sino que tiene que ver con afanes codiciosos, con procurar más y más dinero y poder económico, concentrando poder político desde quienes viven de la prédica ya anquilosada, infantil, de un modelo comunista. Los que predican el modelo comunista, los que introducen el modelo marxista en la educación, violentando severamente a nuestra laicidad, no lo hacen bajo el convencimiento honesto de esa ideología, sino lo hacen bajo el convencimiento de que defendiendo esa ideología es la única manera que tienen para vivir sus vidas con una enorme holgura económica, con la comodidad y con las ventajas que el propio capitalismo les permite. Porque la gente que milita en las ideas de izquierda marxista, la propia ideología te da el síntoma, son incapaces de poder sobrevivir a un modelo verdadero de libertades en el ámbito privado, porque no los contrata nadie. No aguantan 5 minutos en una actividad privada que sea seriamente competitiva
y que exija tener mano de obra calificada, personal altamente calificado, para que esa empresa tenga la dinámica necesaria y el rendimiento necesario para que sea sustentable. No aguanta 5 minutos en una actividad privada, Ventura. No aguanta 5 minutos en una actividad privada cualquiera, Fernando Pereira. No aguanta 5 minutos en ninguna actividad privada, Juan Castillo. Ninguno de los integrantes. No, Orsi no aguanta 5 minutos en un instituto privado de enseñanza. Pero sí aguantan de pronto décadas y décadas usufructuando la estructura de poder del Estado, pregonando las ideas comunistas que ni ellos se la creen. Ni ellos se la creen. Pero saben que pregonando esas ideas y encuadrados en la militancia internacional del Partido Comunista, con fortísimos poderes económicos concentrados a través de los siglos y desde una internacional hasta de una masonería internacional vinculada a estas ideas de izquierda marxistas, saben que van a estar altamente protegidos, extensamente protegidos en la actividad política que los va a enriquecer. Todo eso está explicando Bastiat en este libro. Ha hecho algo aún peor, dice la ley, cuando se pervierte. Ha destruido su propia meta, ha destruido su finalidad, dejó de ser ley, no tiene valor jurídico. Yo siempre lo explico. No hay valor jurídico porque no responde a la fuente de producción de valor jurídico. No responde a la fuente hipotética fundamental de valor jurídico, perdón, en este caso la Constitución. Porque la Constitución plantea un modelo estructural vertical de jerarquía de normas y de principios jurídicos constitucionales que son la fuente de producción de legalidad. Y la fuente de producción de legalidad, además de la Constitución, es el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento que las ciencias le aportan al derecho para poder desarrollar legislativamente leyes que respondan a nuestra naturaleza y a nuestras necesidades naturales, no la ley de género, sino una ley que responda a la profilaxis y educación sexual, no la ley de la sociedad inclusiva, sino no la educación y la ley de la sociedad inclusiva, sino la educación y la ley de la ciudadanía democrática y republicana responsable con sus derechos y sus obligaciones. Se ha aplicado esa ley que se pervierte a aniquilar aquella justicia que debía hacer reinar o a anular entre los derechos aquellos límites que era su misión hacer respetar. Ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieran explotar las condiciones personales. Ha puesto al servicio colectivo, sin riesgo y sin escrúpulos, han expuesto a las personas a la libertad, a la propiedad, porque exponen a que quienes gobiernen con esa ley pervertida van a expoliar, van a agredir los derechos personales, las libertades y la propiedad privada, porque van a tomar a la propiedad ajena como propiedad propia a través de la confiscación. Eso hace el comunismo. Y la legítima defensa en crimen la van a castigar. El ejercicio de nuestra legítima defensa va a ser castigada por una justicia ideológica. Ya lo estamos viviendo en Uruguay. ¿Cuáles son sus consecuencias entonces? La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos causas muy diferentes. El egoísmo carente de inteligencia, es decir, traducido, la estupidez, la ignorancia, y la falsa filantropía, es decir, la demagogia. La demagogia política que se viste de filántropa o de asistencialista, y por otro lado, el egoísmo ignorante, la codicia egoísta, que es, en definitiva, la idiotez. La idiotez que pugna y propugna más y más idiotez, colectivizando la idiotez desde el sistema educativo que pervirtió el sentido legal de la laicidad de nuestro sistema de enseñanza, porque no sirve al comunista educar ciudadanía con altos valores republicanos y con conocimiento. No le sirve a un régimen totalitario y socialista desarrollar un modelo educativo que permita una sociedad cada vez más
cognitiva, más sapiente, con más capacidad de conocimiento y desarrollo, porque esa sociedad va a exigir más y más libertad, va a necesitar de la libertad, como necesitamos el oxígeno para respirar, como necesitamos la sangre limpia que fluya libremente en nuestro organismo, en nuestro cuerpo para vivir, y el oxígeno para oxigenarla. Las personas cada vez más educadas, más preparadas, con más conocimiento, van a exigir naturalmente más libertad. Y por lo tanto, todo modelo totalitario va rápidamente a eso que una vez dijo con el puño cerrado izquierdo, con la mano levantada y el puño comunista cerrado, José Bayardi, en una convención del Foro de San Pablo del año 2017. José Bayardi, el ex ministro de Defensa, José Bayardi, el senador del Frente Amplio, José Bayardi, el emisario del Frente Amplio a distintos organismos latinoamericanos del Foro de San Pablo, José Bayardi, en esa convención del año 2017 del Foro de San Pablo, con el puño crispado y cerrado, el puño comunista, vociferaba: nosotros los marxistas latinoamericanos necesitamos urgentemente tomar el ejército, la educación y la justicia de nuestros países. Y así lo hicieron. Y en el 2017 lo hicieron, acabadamente hicieron lo que José Bayardi propaló, vociferó en esa convención del Foro de San Pablo del año 2017. Tomar el ejército, tomar la justicia y el sistema educativo. Y ahí se da precisamente la revolución populista por la vía gramsciana, es decir, legitimar desde la educación un modelo totalitario, tener la justicia al servicio del modelo totalitario y tener el ejército al servicio del modelo totalitario, porque es tener el monopolio de la fuerza del Estado al servicio del modelo totalitario de Estado y tener una usina propagandística que te haga sustentable el modelo a través del sistema educativo, con generaciones y generaciones idiotizadas, estupidizadas, con un modelo doctrinario que las va preparando, las va dejando maleables y aptas para vivir bajo el régimen totalitario, expoliador de nuestras libertades, el que nos roba la libertad y la propiedad privada, el que nos roba cualquier proyecto de vida que puedas tener como persona, naturalmente. Eso eligieron los uruguayos el 24 de noviembre de este año 2024. Vaya tarea que tenemos ahora los liberales de este país, que somos pocos, de advertir, de concientizar a esta población idiota que agarró por un mal camino y que nos compromete a todos, compromete todas nuestras familias, compromete todos nuestros proyectos de vida y muy particularmente y de modo determinante y trascendental el futuro de vida, el proyecto de vida de los niños, de los chiquitos que ya nacieron, de los que están naciendo, de los que van a nacer, de los adolescentes, de los jóvenes que están emprendiendo. Comprometieron todo. ¿No se dieron cuenta de lo que votaron? Bueno, un porcentaje no. Y el otro porcentaje adoctrinado sí votó según su doctrina.